El sol de marzo entraba oblicuo por las ventanas del Colegio Internacional San Patricio, creando prismas dorados sobre los pupitres de caoba pulida. Isabela Mendoza, de 17 años, ajustó su blazer impecable mientras observaba al nuevo estudiante que acababa de entrar al aula. Había algo en él que la hizo detenerse en mitad de su movimiento hacia el asiento. Diego Herrera caminaba con una extraña combinación de confianza y humildad. Su uniforme estaba impecable, pero Isabela notó los zapatos gastados que contrastaban con el brillo de los mocasines italianos que rodeaban el aula. Cuando él se sentó 2 filas adelante, ella pudo ver cómo sus dedos, largos y trabajadores, sostenían un ejemplar gastado de Poeta en Nueva York de García Lorca. «Buenos días, clase», anunció la señora Vázquez, profesora de literatura española. «Hoy comenzaremos nuestro proyecto sobre literatura comparativa. Trabajarán en parejas para analizar las influencias sociales en la obra de García Lorca y Machado». Los ojos azules de Diego se alzaron cuando la profesora mencionó su nombre junto al de Isabela para formar pareja. Cuando se volvió para mirarla, Isabela sintió como si algo se desplazara en su pecho, una sensación desconocida que la hizo sonrojarse levemente. «Isabela Mendoza», murmuró él cuando se acercó después de clase, extendiendo una mano que temblaba casi imperceptiblemente. «Diego Herrera», respondió ella, y cuando sus manos se tocaron, ambos sintieron una corriente eléctrica que los hizo sostener el contacto un segundo más de lo necesario. «¿Has leído Romancero Gitano?», preguntó Diego, su voz revelando un acento sutil que hablaba de barrios menos privilegiados. «Por supuesto», respondió Isabela, aunque la verdad era que apenas había hojeado el libro. «¿Nos vemos en la biblioteca mañana?». Diego asintió, y cuando sonrió, Isabela sintió que el mundo se hacía más brillante. Esa noche, en su mansión de Salamanca, Isabela se encontró leyendo febrilmente toda la obra de García Lorca que pudo encontrar en la biblioteca personal de su padre. Quería impresionar a Diego, aunque no entendía completamente por qué. Al día siguiente, en la biblioteca silenciosa, Diego llegó 5 minutos temprano. Cuando Isabela apareció, llevando una pila de libros que había estudiado toda la noche, él la miró con admiración genuina. «Veo que te tomas esto en serio», dijo, observando sus notas meticulosas. «La literatura merece seriedad», respondió Isabela, pero su voz se suavizó cuando añadió: «Además, algo me dice que tú también lo haces». Durante las siguientes 2 horas, trabajaron juntos con una sincronización natural. Diego hablaba de García Lorca con una pasión que encendía sus ojos azules, explicando cómo el poeta canalizaba la lucha social a través de metáforas gitanas. Isabela encontró su propia voz, conectando las obras con las tensiones de clase que, sin saberlo, los rodeaban en ese mismo momento. «Es como si Lorca escribiera sobre nosotros», murmuró Isabela sin pensar. «¿Nosotros?», preguntó Diego alzando una ceja. Isabela se sonrojó realizando la implicación de sus palabras. «Quiero decir, la sociedad, las diferencias». Diego la estudió con intensidad. «¿Crees que las diferencias siempre importan?». «No lo sé», susurró Isabela perdida en sus ojos. «¿Tú qué crees?». Pero antes de que Diego pudiera responder, el timbre sonó, rompiendo el momento como cristal. ¿Podrían 2 mundos tan diferentes encontrar un punto de encuentro, o estaban destinados a permanecer en lados opuestos de una barrera invisible? Los encuentros en la biblioteca se convirtieron en el momento más esperado del día para ambos. Isabela comenzó a llegar temprano, fingiendo estudiar mientras esperaba ver la figura de Diego cruzar las puertas de cristal. Él, por su parte, había comenzado a caminar desde Vallecas hasta Salamanca después de clases, solo para extender el tiempo que pasaban juntos. «¿Te gusta García Lorca por su poesía o por su política?», preguntó Isabela durante su 5ª sesión, marcando una página con más cuidado del necesario. Diego cerró su cuaderno y la miró directamente. «Por su verdad. Escribía sobre amor y muerte, sobre injusticia y belleza, sin separar una cosa de la otra». «¿Por qué preguntas?». «Porque…». Isabela vaciló buscando las palabras correctas. «Porque cuando hablas de él, tus ojos se iluminan de una manera especial. ¿Y eso te gusta?». La voz de Diego era apenas un susurro.
Isabela sintió como si estuviera al borde de un precipicio hermoso y terrorífico. Sí, admitió casi sin aliento. Fue Diego quien sugirió caminar por Madrid después de terminar su proyecto. Quiero mostrarte algo, había dicho, y aunque Isabela sabía que debía regresar directamente a casa, algo en su voz la hizo asentir. Caminaron por las calles adoquinadas del Madrid de los Austrios, Diego señalando detalles arquitectónicos que Isabela nunca había notado a pesar de haber vivido allí toda su vida. Cuando llegaron a la Plaza Mayor, él se detuvo frente a la estatua de Felipe III. Mi padre trabajó en la restauración de esta plaza cuando yo tenía 12 años, dijo Diego, tocando suavemente el pedestal de mármol. Venía aquí durante sus descansos y me contaba historias sobre los reyes y las revoluciones. Decía que Madrid guardaba secretos en cada piedra. Isabela lo observó mientras hablaba, notando cómo sus manos se movían con gracia al describir el trabajo de su padre, cómo su rostro se suavizaba al recordar esos momentos compartidos. ¿Qué más te contaba?, preguntó ella genuinamente curiosa. Que las ciudades tienen memoria, que si sabes escuchar puedes oír las voces de todos los que vivieron antes que tú. Diego se volvió hacia ella sonriendo. Suena tonto, ¿verdad? No, respondió Isabela con firmeza. Suena hermoso. Durante las siguientes semanas esas caminadas se volvieron rutina. Diego le mostró el Madrid que ella nunca había visto. Mercados donde los vendedores gritaban precios en español mezclado con árabe, callejones donde se escondían librerías de segunda mano con tesoros literarios, plazas pequeñas donde ancianos jugaban dominó mientras sus nietos correteaban entre las palomas. Isabela, a cambio, invitó a Diego a conocer su mundo. Una tarde, lo llevó al Museo del Prado durante las horas gratuitas. «Las meninas», murmuró Diego parado frente al cuadro de Velázquez. «Es como mirar dentro de un espejo que refleja otro espejo». «Exactamente», respondió Isabela, sorprendida por su perspicacia. «La mayoría de las personas solo ven una familia real posando. Pero hay más, ¿verdad?». Diego se acercó más al cuadro. «Es sobre la observación, sobre cómo el arte nos observa mientras nosotros lo observamos». Isabela sintió una oleada de algo que no podía nombrar. Aquí estaba un chico de Vallecas, con zapatos gastados y manos trabajadoras, viendo arte con más profundidad que la mayoría de sus compañeros de clase privilegiados. «Diego», dijo suavemente, «¿qué quieres hacer cuando termines el colegio?». Él se volvió hacia ella, y por un momento, ella vio vulnerabilidad en sus ojos azules. «Quiero ser médico, como el doctor que cuidó a mi hermano menor cuando tuvo problemas del corazón. Quiero ser la persona que explica, que ayuda, que hace la diferencia». «¿Y crees que podrás?», preguntó Isabela, aunque en su corazón ya sabía la respuesta. «No lo sé», admitió Diego. «Las becas para medicina son difíciles y mi familia...». «¿Tu familia? ¿Qué?». «Necesita que trabaje después del colegio. Pero a veces, cuando estoy contigo, siento que todo es posible». Isabela sintió como si su corazón se expandiera hasta ocupar todo su pecho. Sin pensarlo, tomó la mano de Diego entre las suyas. «Todo es posible», susurró. Fue en ese momento, entre las miradas eternas de las figuras pintadas de Velázquez, que ambos supieron que lo que sentían había trascendido la amistad. Pero ninguno de los dos sabía que los ojos que los observaban desde las sombras del museo reportarían cada gesto, cada sonrisa, cada momento de conexión a alguien que tenía el poder de destruir todo lo que estaban construyendo. La lluvia de abril golpeaba suavemente contra las ventanas de la cafetería del colegio, creando un ritmo hipnótico que parecía sincronizado con los latidos acelerados del corazón de Isabela. Había citado a Diego allí después de las clases, con el pretexto de revisar sus notas finales para el proyecto de García Lorca, pero ambos sabían que había algo más en el aire, algo que había estado creciendo entre ellos durante semanas. Diego llegó empapado, su cabello oscuro goteando sobre su blazer azul marino. Cuando la vio esperándolo en su mesa habitual junto a la ventana, sonrió con esa sonrisa que había comenzado a aparecer en los sueños de Isabela. «Pensé que no vendrías con esta lluvia», dijo Isabela observando cómo él se pasaba una mano por el cabello mojado. «Prometí que estaría aquí», respondió Diego, sentándose frente a ella. «Siempre cumplo mis promesas».
Había algo en la manera en que lo dijo, una intensidad que hizo que Isabela lo mirara más atentamente. Sus ojos azules tenían una profundidad nueva, como si hubiera tomado una decisión importante. «Isabela», comenzó él, y su voz temblaba ligeramente. «Tengo que decirte algo». El corazón de ella se aceleró. «¿Qué es? Estos últimos meses, contigo, han sido los mejores de mi vida». Diego extendió su mano sobre la mesa sin tocarla aún, pero lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor de su piel. «Sé que somos diferentes, sé que venimos de mundos distintos, pero cuando estoy contigo, siento como si hubiera encontrado mi hogar». Isabela sintió como si algo se derritiera dentro de ella. Sin hesitar, puso su mano sobre la de él, entrelazando sus dedos. «Diego», susurró, «yo siento lo mismo». Él se inclinó hacia adelante, y ella pudo ver pequeñas gotas de lluvia aún adheridas a sus pestañas. «¿Puedo besarte?». En lugar de responder con palabras, Isabela se inclinó hacia él, cerrando la distancia entre sus rostros. Cuando sus labios se tocaron, fue como si el mundo exterior desapareciera. La lluvia, la cafetería, el murmullo de otros estudiantes, todo se desvaneció. Solo existían ellos dos y la electricidad que corría entre sus bocas unidas. El beso fue suave al principio, tentativo, pero cuando Isabela suspiró contra los labios de Diego, él profundizó el contacto, una mano alzándose para acariciar su mejilla con una ternura que la hizo temblar. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando agitadamente. «Isabela», murmuró Diego contra su frente. «Te amo. Yo también te amo», respondió ella sin dudarlo, y al decir esas palabras, sintió como si finalmente hubiera encontrado su verdadera voz. Las siguientes 2 semanas fueron un sueño dorado. Diego la esperaba cada día después de clases, y caminaban juntos por Madrid tomados de la mano, descubriendo nuevos rincones de la ciudad y de ellos mismos. Visitaron la librería de viejo del señor García en Malasaña, donde Diego le compró una primera edición de Soledades de Machado con los pocos euros que tenía ahorrados. Isabela le regaló un cuaderno de cuero italiano donde él comenzó a escribir sus propios poemas. Una tarde, mientras paseaban por el Retiro, Isabela se detuvo bajo un roble centenario. «Diego», dijo, volviéndose hacia él con los ojos brillantes, «quiero que conozcas a mi padre». Diego se tensó ligeramente. Durante todas esas semanas perfectas, habían existido en una burbuja donde solo ellos dos importaban. La mención del mundo exterior, especialmente del poderoso Rafael Mendoza, trajo una nota de realidad que Diego había estado tratando de evitar. «¿Estás segura?», preguntó él. «Soy solo un chico de Vallecas con una beca. Mi padre querrá a quien yo ame», interrumpió Isabela con convicción. «Y yo te amo a ti». Diego la besó bajo el roble, profundamente, como si quisiera memorizar ese momento para siempre. Si hubiera sabido que era uno de los últimos besos que compartirían en 5 años, habría durado una eternidad. Porque en ese mismo momento, a 50 metros de distancia, el conductor personal de Rafael Mendoza bajaba el teléfono después de informar a su jefe sobre la escena que acababa de presenciar. Rafael Mendoza había estado recibiendo reportes sobre su hija durante semanas, pero verla besar a un don nadie en público era la gota que desbordó el vaso. Esa noche, mientras Isabela cenaba con su padre en el comedor de mármol de su mansión, no notó la tensión en sus hombros, ni la manera calculada en que él cortaba su carne. «¿Cómo van tus estudios, Isabela?», preguntó Rafael sin levantar la vista de su plato. «Muy bien, papá. De hecho, mi proyecto de literatura... ¿Y tus amistades? ¿Cómo están los Vázquez, los de la Torre?». Isabela vaciló. Durante semanas había estado posponiendo hablarle a su padre sobre Diego, esperando el momento perfecto, pero ahora, bajo la mirada penetrante de Rafael, las palabras se le atoraron en la garganta. «Están bien», murmuró. «Papá, hay algo que quiero contarte». «Ya lo sé», la interrumpió Rafael, finalmente alzando los ojos para mirarla. En ellos, Isabela vio una frialdad que no había visto desde la muerte de su madre. «Lo sé todo, Isabela, y mañana se va a terminar». El tenedor se resbaló de las manos de Isabela,
cayendo sobre el plato de porcelana, con un sonido que resonó como un mal presagio en el silencio del comedor. ¿Cómo había descubierto Rafael su secreto mejor guardado y qué estaba dispuesto a hacer para separar a su hija del amor de su vida? Diego estaba guardando sus libros en el casillero cuando vio el Mercedes negro estacionado en el lugar exacto donde solía esperar Isabela. El sol de la tarde se reflejaba en las ventanas tintadas del vehículo, pero Diego pudo distinguir la silueta de un hombre mayor en el asiento trasero. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. El conductor, un hombre corpulento con traje gris, se acercó a él con pasos medidos. Diego Herrera. Su voz era profesional, desprovista de emoción. Sí, respondió Diego, aunque su instinto le gritaba que corriera. El señor Mendoza quiere hablar contigo. Ahora. No era una invitación. Diego miró alrededor, buscando alguna manera de escapar, pero sabía que no tenía opción. Con las piernas temblorosas, siguió al conductor hasta el Mercedes. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Diego se encontró cara a cara con Rafael Mendoza. El padre de Isabela era exactamente como se lo había imaginado. Cabello gris impecablemente peinado, traje que probablemente costaba más que el salario anual de sus padres, y ojos del mismo verde de Isabela, pero duros como esmeraldas. «Diego Herrera», dijo Rafael sin extender la mano, «hijo de Carmen Herrera, enfermera en el Hospital Universitario La Paz, y de Tomás Herrera, sindicalista en el puerto de Valencia». El hecho de que conociera tantos detalles sobre su familia hizo que Diego sintiera náuseas. «Señor Mendoza, yo...» «Silencio», cortó Rafael. «Estás aquí para escuchar, no para hablar». Rafael abrió una carpeta que tenía sobre las rodillas. Dentro había fotografías. Diego e Isabela caminando por Madrid, besándose en el Retiro, riendo en la cafetería del colegio. Cada imagen era una puñalada al corazón de Diego. «Mi hija es lo más importante en mi vida», continuó Rafael. «Es la heredera de un imperio que construí desde la nada para ella. No voy a permitir que un niño de la calle destruya su futuro. Yo jamás haría daño a Isabela», protestó Diego, encontrando su voz. «La amo». Rafael se rió, un sonido frío que resonó en el interior del Mercedes. «¿Amor? Tienes 17 años. No sabes lo que es el amor. Lo que sientes es atracción hormonal hacia algo que nunca podrás tener». «Eso no es cierto». Diego apretó los puños. «Isabela y yo...» «¿Isabela y tú qué?» Rafael se inclinó hacia adelante. «¿Vas a mantenerla? ¿Con qué dinero? ¿Con el salario de bombero que ganarás cuando abandones tus ridículos sueños de medicina?» Diego sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. ¿Cómo sabía Rafael sobre sus planes de carrera? «Veo que te sorprende que sepa tanto sobre ti», continuó Rafael. «Es mi trabajo saber todo sobre las amenazas a mi familia. Y tú, niño, eres una amenaza». «No soy una amenaza», susurró Diego. «Solo quiero estar con ella. Lo que quieras es irrelevante». Rafael cerró la carpeta con un golpe seco. «Esto es lo que va a pasar. Vas a terminar con mi hija. Hoy. Le vas a decir que ya no la amas, que se acabó, que fueron solo juegos de adolescentes». «Jamás haré eso». Diego alzó la barbilla, intentando parecer más valiente de lo que se sentía. «¿No?» Rafael sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. «Hablemos de tu madre, Carmen. Excelente enfermera, por lo que tengo entendido. Seria lástima si comenzaran a circular rumores sobre negligencia médica. Una investigación interna podría durar meses. Los hospitales no pueden permitirse escándalos». El mundo de Diego comenzó a tambalearse. «No puede hacer eso. Mi madre es irreprochable». «Puede que lo sea, pero ¿cuánto tiempo crees que conservará su trabajo mientras se lleva a cabo la investigación?» Rafael se recostó en su asiento. «Y tu padre, Tomás, un sindicalista respetado. Pero imagínate si comenzaran a ocurrir accidentes en el puerto, contenedores que se caen, contratos que se cancelan. Los sindicatos solo son efectivos mientras tienen el apoyo de los trabajadores». Diego sintió como si estuviera ahogándose. «Está amenazando a mi familia». «Estoy protegiendo a la mía», corrigió Rafael. «Tu familia versus la mía, Diego. ¿Realmente quieres ver quién sale ganando?» El silencio se extendió en el auto.
Diego podía oír su propio corazón latiendo en sus oídos como un tambor de guerra. ¿Qué garantía tengo de que si hago lo que me pide, dejará en paz a mi familia?, preguntó finalmente, su voz apenas audible. «Tienes mi palabra», respondió Rafael. «Si terminas con Isabela hoy y nunca vuelves a acercarte a ella, tu familia seguirá sus vidas sin interferencia mía». Diego cerró los ojos, sintiendo como si estuviera eligiendo entre cortarse el brazo derecho o el izquierdo. «¿Y si me niego? Entonces mañana tu madre recibirá una citación para una investigación disciplinaria y tu padre descubrirá que varios contratos importantes del puerto han sido cancelados inexplicablemente». Rafael consultó su reloj. «Tienes una hora para decidir, Diego. Isabela está esperándote en el retiro bajo vuestro árbol favorito». La puerta del Mercedes se abrió y Diego se encontró de vuelta en la acera del colegio, temblando como si tuviera fiebre. Miró hacia el auto, que se alejaba silenciosamente, llevándose con él toda esperanza de un futuro feliz. Una hora después, Diego caminaba por el retiro con los pasos más pesados de su vida. Cada metro que lo acercaba a Isabela era un metro más hacia la destrucción de su propio corazón. La encontró exactamente donde Rafael había dicho que estaría, bajo el roble centenario donde se habían besado tantas veces. Llevaba un vestido amarillo que hacía que su piel brillara como miel bajo la luz filtrada de las hojas. Cuando lo vio acercarse, su rostro se iluminó con esa sonrisa que había sido el sol de su universo durante los últimos meses. «Diego», corrió hacia él, pero se detuvo al ver su expresión. «¿Qué pasa? Pareces...» «Isabela», la interrumpió forzando su voz a sonar firme. «Tenemos que hablar». Y en ese momento, mientras veía la confusión y el primer destello de miedo aparecer en los ojos verdes que amaba más que a su propia vida, Diego supo que estaba a punto de convertirse en el villano de su propia historia de amor. Isabela se acercó a Diego con una sonrisa que se fue desvaneciendo con cada paso. Había algo diferente en él, algo roto en la manera en que sostenía sus hombros, como si cargara el peso del mundo. «Diego, ¿qué ocurre?», preguntó, extendiendo una mano hacia su rostro. Él se apartó del contacto como si quemara, y el gesto fue como una bofetada para Isabela. «No hagas eso», murmuró él. «¿Hacer qué?». La voz de Isabela se elevó una octava. «¿Tocarte? ¿Desde cuándo no puedo tocarte?». Diego cerró los ojos y respiró profundamente, como si estuviera preparándose para saltar desde un acantilado. Cuando los abrió, Isabela vio en ellos una frialdad que nunca había estado allí antes. «Isabela, esto se ha ido demasiado lejos», dijo, cada palabra saliendo como cristal roto de su garganta. «Somos demasiado jóvenes para esto». «¿Demasiado jóvenes para qué?». Isabela sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «¿De qué estás hablando?». «Para estar hablando de amor», continuó Diego, forzándose a mirarla directamente. «Somos diferentes, Isabela. Tú eres la heredera de un imperio. Yo soy solo un chico de Vallecas con una beca». «Eso nunca nos importó antes», protestó Isabela, y Diego pudo oír las lágrimas que comenzaban a quebrar su voz. «Dijiste que cuando estabas conmigo todo era posible. Fui ingenuo». Diego sintió como si se estuviera arrancando el corazón con sus propias manos. «A veces el amor no es suficiente, Isabela». «¿No es suficiente?». Isabela retrocedió como si la hubiera golpeado. «¿Me estás diciendo que lo que hemos vivido estos meses no significa nada para ti?». Diego tuvo que apartar la mirada para poder continuar con la mentira. «Significa que tuvimos una experiencia bonita, pero eso es todo lo que fue. Una experiencia». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isabela. «No te creo. Hace 3 días me dijiste que querías que conociera a tu familia. Hace una semana hablábamos de estudiar juntos en la universidad. No puedes estar diciendo esto en serio». «Estoy completamente serio». Diego se obligó a endurecer su voz, odiándose más con cada palabra. «Fui egoísta al hacerte creer que esto podía funcionar, pero la realidad es que tú vas a heredar Mendoza Enterprises, y yo voy a... Bueno, no importa lo que voy a hacer. Lo importante es que no va a ser a tu lado». «Diego, mírame», suplicó Isabela. «Mírame a los ojos y dime que no me amas». Durante un momento que se sintió como una eternidad, Diego la miró.
Vio las lágrimas doradas que corrían por su rostro, vio la confusión y el dolor que había puesto allí, vio cómo toda la luz se iba apagando en esos ojos verdes que habían sido su hogar. «No te amo», mintió, y sintió como si algo fundamental se rompiera dentro de él. Pensé que sí, pero me di cuenta de que solo era atracción física. Isabela se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Por un momento, Diego pensó que se iba a desmayar, y todos sus instintos le gritaron que corriera hacia ella, que la abrazara, que le dijera la verdad. Pero entonces recordó las amenazas de Rafael y se mantuvo inmóvil. «Entiendo», susurró Isabela, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Gracias por ser honesto». «Isabela». «No», lo interrumpió, alzando una mano temblorosa. «No digas nada más». «Ya dijiste suficiente». Se dio la vuelta para irse, pero después de unos pasos se detuvo sin volverse. «Solo una cosa, Diego», dijo, su voz apenas audible. «Si algún día descubres que esto fue un error, si algún día te arrepientes de esta decisión, no vengas a buscarme, porque yo sí te amo. Te amo con todo lo que soy, y eso no va a cambiar. Pero no voy a vivir esperando a alguien que piensa que soy solo atracción física». Y con esas palabras, Isabela Mendoza salió de la vida de Diego Herrera, llevándose con ella todos los colores del mundo. Diego se quedó parado bajo el roble durante horas después de que ella se fuera, llorando lágrimas que sabían a muerte. Había salvado a su familia, pero había matado su alma en el proceso. Una semana después, Isabela partió hacia Londres para estudiar en la London School of Economics. Diego se enteró por casualidad, escuchando a dos compañeros de clase hablar sobre su partida repentina. Esa noche, Diego se sentó en su pequeña habitación en Vallecas y escribió una carta que nunca enviaría. «Isabela, algún día espero que puedas perdonarme. Algún día espero poder explicarte por qué tuve que elegir entre tu felicidad y la supervivencia de mi familia. Algún día espero que entiendas que mentí sobre todo, excepto sobre una cosa. Te amo. Te amaré hasta el día que me muera, y más allá si existe algo después. Pero por ahora espero que Londres te dé todo lo que yo no pude darte. Espero que seas feliz, aunque esa felicidad no incluya mi amor». Guardó la carta en una caja junto con todas las fotos que tenía de ella, todas las notas que habían intercambiado, el cuaderno donde ella había escrito sus pensamientos sobre García Lorca. Todo lo guardó excepto una cosa: la primera edición de Soledades que él le había regalado y que ella había dejado olvidada en su casillero el último día de clases. 5 años después, Diego Herrera seguía llevando ese libro en su mochila de bombero como una penitencia y una promesa. Una penitencia por el dolor que había causado y una promesa de que nunca olvidaría el único amor verdadero de su vida. Pero podría el destino, caprichoso y cruel, darles una segunda oportunidad a dos corazones que habían sido separados por la traición y unidos para siempre por un amor que había sobrevivido a la destrucción misma? Londres había transformado a Isabela Mendoza de formas que ella nunca había imaginado. La joven de 17 años que había partido de Madrid con el corazón roto había regresado como una mujer de 22, blindada en armaduras de Chanel y determinación forjada en acero. El derrame cerebral de Rafael había llegado como un rayo en marzo, obligando a Isabela a regresar abruptamente de su MBA en INSEAD para tomar las riendas de Mendoza Enterprises. Ahora, sentada en la silla de cuero negro del CEO en el piso 35 de la Torre Mendoza en Gran Vía, Isabela revisaba los contratos de fusión que determinarían el futuro del imperio de su familia. Sus asistentes habían aprendido a reconocer las señales. Cuando Isabela se recogía el cabello castaño en un moño perfecto, cuando sus tacones, Louboutin, resonaban con precisión militar por los pasillos de mármol, cuando sus ojos verdes se volvían tan fríos como hielo antártico. En esos momentos, sabían que Isabela Mendoza, CEO, había tomado control completo, sepultando bajo capas de competencia profesional a cualquier rastro de la joven que una vez había amado con el corazón abierto. «Señorita Mendoza», anunció su secretaria por el intercomunicador, «el consejo directivo está listo para la reunión de las 3. «Perfecto»,
respondió Isabela, cerrando el archivo de fusiones. Y Carmen, por favor confirma mi cena con los representantes de Deutsche Bank para esta noche. Isabela se levantó y caminó hacia el ventanal que ofrecía una vista panorámica de Madrid. La ciudad se extendía ante ella como un tapiz de historia y modernidad, pero su mirada se detuvo involuntariamente en la dirección del Retiro. 5 años después, todavía no podía mirar hacia ese parque sin sentir una punzada en el pecho, un eco distante de un dolor que había aprendido a ignorar pero nunca a eliminar. Suficiente, se murmuró a sí misma, enderezando los hombros. Había construido una vida exitosa sin Diego Herrera. Había demostrado que una mujer podía liderar un imperio sin necesidad de depender de nadie. El amor había sido una distracción de juventud, nada más. Mientras tanto, a 30 kilómetros de distancia, Diego Herrera ajustaba su equipo en la estación de bomberos del Distrito Centro. A los 23 años, había desarrollado la reputación de ser uno de los bomberos más valientes y eficientes de Madrid. Sus compañeros respetaban su liderazgo natural y su disposición a arriesgar su vida por otros, aunque ninguno entendía completamente la intensidad casi autocastigadora con la que se lanzaba a las situaciones más peligrosas. «¡Herrera!», gritó Miguel Sánchez, su compañero de equipo. «¿Estás listo para la inspección en Gran Vía?». Diego asintió, pero sintió el familiar nudo en el estómago que siempre experimentaba cuando tenían que trabajar cerca del distrito financiero. Salamanca y Gran Vía eran territorios peligrosos para él, no por el riesgo físico, sino porque cada edificio elegante, cada restaurante caro, cada mujer bien vestida que veía, le recordaba a Isabela. En 5 años, había intentado salir con otras mujeres. María, la maestra de primaria que conoció en un curso de primeros auxilios. Carmen, la periodista que cubrió un rescate particularmente dramático que él había liderado. Pero todas las relaciones terminaban de la misma manera, con Diego despertándose en mitad de la noche, llamando el nombre de Isabela. El sueño de ser médico había muerto junto con su relación. Después de graduarse, Diego había necesitado trabajar inmediatamente para ayudar a su familia, y el cuerpo de bomberos ofrecía un salario estable y la oportunidad de salvar vidas de una manera diferente. No era la medicina, pero era servicio, y servir a otros era lo único que lo ayudaba a sentir que su vida tenía propósito. «¿En qué estás pensando, hermano?», preguntó Miguel mientras revisaban el equipo del camión. «Tienes esa cara otra vez». «¿Qué cara?». Diego se concentró en ajustar las mangueras. «La cara de estoy enamorado de un fantasma». Miguel se rió, pero sus ojos mostraban preocupación genuina. «Ya han pasado 5 años, Diego. ¿No crees que es hora de que me cuentes qué pasó realmente con esa chica?». Diego nunca le había contado a nadie los detalles verdaderos de su ruptura con Isabela. Oficialmente, había sido una historia de amor adolescente que simplemente no funcionó. Pero Miguel lo conocía demasiado bien. «No hay nada que contar», murmuró Diego. «Algunas cosas simplemente no están destinadas a ser». «Mentira». Miguel se cruzó de brazos. «Conozco el amor verdadero cuando lo veo, y también conozco el arrepentimiento. Lo que tú tienes es una mezcla tóxica de ambos». Antes de que Diego pudiera responder, la alarma sonó en la estación. Código rojo. Incendio en un edificio de oficinas en Gran Vía. Mientras los bomberos corrían hacia sus puestos, Diego sintió una premonición extraña, como si el destino hubiera decidido jugar sus cartas después de 5 años de espera. El camión de bomberos rugió por las calles de Madrid, con las sirenas abriéndoles paso entre el tráfico. Diego revisó su equipo mecánicamente, pero su mente no podía librarse de la sensación de que este llamado sería diferente. No tenía idea de que en ese mismo momento, a 25 pisos de altura en el edificio hacia el que se dirigía, Isabela Mendoza estaba discutiendo con el consejo directivo sobre la fusión que cambiaría el curso de Mendoza Enterprises para siempre. Tampoco sabía que en menos de una hora, 5 años de separación, dolor y crecimiento culminarían en un momento que pondría a prueba todo lo que ambos habían construido sobre las ruinas de su primer amor. ¿Podría el fuego destruir las paredes que habían construido alrededor de sus corazones? ¿O solo serviría para confirmar que algunos amores están destinados a arder hasta convertirse en cenizas?
El olor a humo comenzó como una insinuación sutil, mezclándose con el aroma del café caro que circulaba por la sala de juntas del piso 32. Isabela estaba presentando las proyecciones financieras de la fusión cuando Carlos Vázquez, el director financiero más veterano, frunció el ceño. «Alguien más huele», comenzó a decir, pero fue interrumpido por el chillido ensordecedor de la alarma contra incendios. Las luces rojas comenzaron a parpadear en toda la sala de juntas y una voz automatizada anunció: «Evacuación inmediata. Procedan a las salidas de emergencia de manera ordenada». Isabela sintió un momento de pánico puro, no por el incendio, sino por la pérdida de control. Había estado en el punto crucial de convencer al Consejo sobre la fusión, y ahora... «Isabela», gritó Vázquez por encima del sonido de la alarma, «tenemos que irnos. Ahora». Pero cuando Isabela se dirigió hacia la puerta principal de la sala de juntas, ésta no se abrió. El sistema automático de seguridad había sellado ciertas secciones del edificio para contener el fuego. «La salida de emergencia», sugirió Elena Ruiz, directora de Recursos Humanos, señalando hacia el otro extremo del pasillo. Corrieron hacia allí, pero el humo se estaba espesando rápidamente. Isabela, que había corrido maratones en Londres, comenzó a toser violentamente. El humo parecía filtrarse por todas partes, convirtiendo el elegante pasillo de mármol en un laberinto gris y amenazante. «La puerta está atascada», gritó Vázquez, tirando desesperadamente del manillar de la salida de emergencia. Isabela sintió un momento de terror verdadero. Después de todo lo que había superado, después de reconstruir su vida desde cero, ¿iba a morir en el edificio que simbolizaba todo lo que había logrado? En la planta baja, Diego y Miguel saltaron del camión de bomberos antes de que se detuviera completamente. «Incendio en los pisos 28 al 30», gritó el capitán Rodríguez. «Reportes de personas atrapadas en los pisos superiores. Herrera, Sánchez, tomen el elevador de servicio, resto del equipo, escaleras». Diego se colocó la máscara de oxígeno y revisó su equipo. Mientras subían en el elevador de servicio, sintió la familiar mezcla de adrenalina y concentración que lo había mantenido vivo durante 5 años de trabajo peligroso. «Piso 32», anunció el elevador. Las puertas se abrieron a un pasillo lleno de humo gris. Diego y Miguel se movieron con la precisión de años de entrenamiento, dirigiéndose hacia donde sus detectores indicaban signos de vida. «¡Hay alguien aquí!», gritó Miguel. Diego siguió el sonido de voces desesperadas hasta encontrar un grupo de ejecutivos apiñados alrededor de una puerta de emergencia que no se abría. «¡Socorro!», gritaba una voz femenina. «La puerta está atascada». Diego se acercó al grupo, preparado para usar su hacha para forzar la puerta. Pero cuando la mujer en el traje elegante se volvió hacia él, con el rostro manchado de humo y los ojos verdes brillando con lágrimas de desesperación, el tiempo se detuvo. 5 años de separación colisionaron en ese pasillo lleno de humo. 5 años de noches solitarias, de arrepentimiento silencioso, de amor enterrado, pero no muerto. Todo se resumió en el momento en que Isabela Mendoza y Diego Herrera se reconocieron a través de las máscaras de oxígeno y el caos del incendio. «Isabela», susurró Diego, tan bajo que solo ella pudo oírlo a través del rugido del fuego distante. Los ojos de Isabela se agrandaron, no de miedo al fuego, sino de shock al reconocer esos ojos azules que habían perseguido sus sueños durante 5 años. «Diego», murmuró ella, y en su voz había un mundo de emociones: sorpresa, dolor, alivio, amor no resuelto. Pero el entrenamiento de Diego se impuso sobre la tormenta emocional. Con movimientos eficientes, usó su hacha para forzar la puerta de emergencia. «Muévanse», gritó. «Miguel, guía al grupo hacia la escalera de emergencia». Isabela fue la última en moverse, sus ojos nunca dejando el rostro de Diego. Cuando él extendió su mano enguantada para ayudarla a pasar por la puerta dañada, ella vaciló por un momento antes de tomarla. El contacto fue eléctrico, incluso a través del material grueso de los guantes. Por un segundo ambos fueron transportados a aquel día en la biblioteca, cuando sus manos se tocaron por primera vez. «Cuidado con el escalón», murmuró Diego guiándola hacia la seguridad. Durante el descenso de los 32 pisos, Isabela caminó directamente detrás de Diego.
Pudo ver la amplitud de sus hombros, ahora más desarrollados por años de trabajo físico. Pudo observar la confianza con la que se movía, la manera en que cuidaba de cada persona en el grupo con profesionalismo y compasión. Este no era el joven de 17 años que había conocido. Este era un hombre que había encontrado su propósito, aunque no fuera el que originalmente había soñado. Cuando finalmente llegaron a la planta baja y salieron al aire fresco de Gran Vía, Isabela respiró profundamente, tanto por el alivio de estar a salvo como por la necesidad de procesar lo que acababa de ocurrir. Diego se quitó el casco y la máscara, revelando el rostro que Isabela había visto en 1000 sueños. Estaba más maduro, con pequeñas líneas alrededor de los ojos que hablaban de años de preocupación y propósito, pero era esencialmente el mismo. Los mismos ojos azules intensos, la misma boca que una vez había pronunciado palabras de amor que ella había creído verdaderas. ¿Estás herida?, preguntó Diego, su voz profesional pero con un temblor apenas perceptible. No, respondió Isabela, encontrando su propia voz. Estoy bien. Se miraron en silencio durante un momento que se sintió tanto como una eternidad como un segundo. Alrededor de ellos, el caos de la emergencia continuaba. Sirenas, paramédicos, otros bomberos, pero para Isabela y Diego, el mundo se había reducido a este momento de reconocimiento. Bien, dijo Diego finalmente, y Isabela pudo ver que él estaba luchando con sus propias emociones. Me alegra que estés a salvo. Extendió su mano para un apretón formal, profesional. Isabela la miró durante un segundo antes de tomarla, notando cómo la mano de él había cambiado, más grande, callosa por el trabajo, pero aún con la misma calidez que recordaba. Gracias, dijo ella, y luego, porque no pudo resistirse. Es bueno verte, Diego. En la manera en que pronunció su nombre, había una pregunta cargada de 5 años de dolor y confusión. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué mentiste? ¿Por qué el amor no fue suficiente? Diego oyó todas esas preguntas no formuladas, y por un momento, Isabela vio un destello del joven que había amado en sus ojos. Pero entonces, él cerró la expresión, volviéndose nuevamente el bombero profesional. Es bueno verte también, respondió, pero su voz sonaba formal, distante. Cuídate, Isabela. Y con eso, Diego se alejó para ayudar con el resto de la evacuación, dejando a Isabela parada en la acera de Gran Vía, temblando no por el frío, sino por la realización de que 5 años no habían sido suficientes para apagar el fuego que Diego Herrera había encendido en su corazón. Pero mientras Isabela subía al Mercedes que la esperaba para llevarla a casa, no sabía que Diego la estaba observando desde lejos, luchando con el impulso abrumador de correr hacia ella, de tomarla en sus brazos, de explicar todo lo que había callado durante 5 años. ¿Sería este encuentro casual el final de un capítulo cerrado o el comienzo de una segunda oportunidad que ninguno de los dos había esperado? 3 días después del incendio, Isabela no había podido concentrarse en nada más que en los ojos azules de Diego y la manera en que había pronunciado su nombre. Había estado sentada en su oficina durante horas, fingiendo revisar contratos de la fusión, pero en realidad reviviendo cada segundo de su encuentro en el pasillo, lleno de humo. El sonido del intercomunicador la sobresaltó. «Señorita Mendoza», anunció Carmen, «hay un bombero aquí que dice que necesita verificar su bienestar después del incendio. ¿Lo hago pasar?» El corazón de Isabela se aceleró inmediatamente. «Profesional», se recordó a sí misma. «Mantén la compostura». «Sí, por favor», respondió alisándose la falda del traje y verificando que su cabello estuviera perfecto. Cuando Diego entró a su oficina, Isabela tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no levantarse inmediatamente del escritorio. Llevaba el uniforme de bombero limpio pero informal, y había algo en la manera en que llenaba el espacio de su oficina que la hizo sentir como si los últimos 5 años hubieran sido solo un sueño. «Diego», dijo, manteniendo su voz controlada, «esto es inesperado». «Protocolo estándar», respondió él, pero Isabela notó que evitaba mirarla directamente. «Tenemos que verificar el bienestar de las víctimas de incendios en los días siguientes. PTSD, problemas respiratorios, ese tipo de cosas». «Entiendo».
Isabela se levantó y caminó hacia la ventana, poniendo distancia física entre ellos. Como puedes ver, estoy perfectamente bien. Diego finalmente la miró, y ella pudo ver que estaba estudiando cada detalle. El traje impecable, el maquillaje perfecto, la manera en que había transformado su oficina en una fortaleza de cristal y acero. «Te ves diferente», dijo él, y había algo parecido a tristeza en su voz. 5 años pueden cambiar a una persona, respondió Isabela, volviéndose para enfrentarlo. Estoy segura de que tú también has cambiado. Sí, Diego asintió. Supongo que sí. Se quedaron en silencio durante un momento incómodo. Isabela podía sentir la tensión en el aire, todas las palabras no dichas, todas las preguntas sin respuesta flotando entre ellos como humo invisible. ¿Bombero?, preguntó ella finalmente. No era lo que habías planeado. Diego se tensó visiblemente. Los planes cambian. A veces las circunstancias nos llevan por caminos diferentes a los que habíamos imaginado, como ser chantajeado para romper el corazón de la persona que más amas, pensó Diego, pero no lo dijo en voz alta. ¿Y te gusta?, insistió Isabela. ¿Ser bombero? Por primera vez desde que había entrado, Diego sonrió genuinamente. Sí, es satisfactorio. Salvar vidas, proteger a las personas. No es medicina, pero es servicio. Isabela sintió una punzada al recordar lo apasionadamente que Diego había hablado sobre ser médico, sobre ser el tipo que explica, que ayuda, que hace la diferencia. Me alegra saber que encontraste tu camino, dijo, y se sorprendió al darse cuenta de que lo decía en serio. ¿Y tú? Diego señaló la oficina elegante. CEO a los 22. Impresionante. Circunstancias, respondió Isabela secamente. A veces las circunstancias nos fuerzan a crecer más rápido de lo que habríamos elegido. Diego la estudió cuidadosamente. Isabela, sobre lo que pasó entre nosotros... No, lo interrumpió ella, alzando una mano. No necesitamos hablar de eso. Fue hace mucho tiempo. Éramos diferentes personas. ¿Lo éramos?, preguntó Diego suavemente, y había algo en su voz que hizo que Isabela lo mirara directamente a los ojos por primera vez desde que había entrado. En esos ojos azules, Isabela vio algo que la hizo temblar, arrepentimiento, dolor y algo más que no se atrevía a nombrar. Sí, respondió, pero su voz sonó menos convincente. Completamente diferentes. Diego asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. Bueno, dijo dirigiéndose hacia la puerta, me alegra saber que estás bien. Si necesitas algo, si tienes pesadillas o problemas respiratorios por el humo, estaré bien, respondió Isabela rápidamente. Diego se detuvo en la puerta y se volvió hacia ella una última vez. Isabela, dijo, si alguna vez necesitas hablar con alguien que te conocía cuando eras solo Isabela, no la CEO Mendoza. Mi número está en la tarjeta del departamento. Y con eso se fue, dejando a Isabela sola en su oficina de cristal, con el corazón latiendo como si hubiera corrido un maratón. Esa noche, Isabela se encontró parada frente al espejo de su dormitorio en su apartamento de Salamanca, estudiando su propio reflejo. El traje había sido reemplazado por un pijama de seda, pero su rostro aún llevaba la máscara de compostura que había perfeccionado durante años. Solo Isabela, había dicho Diego. ¿Cuándo fue la última vez que alguien la había visto solo como Isabela? Por primera vez en 5 años, Isabela Mendoza sonrió genuinamente, una sonrisa que iluminó todo su rostro y la hizo parecer otra vez como la joven de 17 años que había creído en cuentos de hadas y finales felices. Pero Diego, en su apartamento de Vallecas, se estaba haciendo la misma pregunta que había evitado durante 5 años. ¿Había hecho lo correcto al dejarla ir? ¿O había destruido la mejor cosa que jamás le había pasado por miedo a las amenazas de un hombre poderoso? Y ahora que el destino los había vuelto a juntar, ¿tendría el valor de luchar por una segunda oportunidad o su secreto seguiría siendo una barrera infranqueable entre ellos? El café peruano en Malasaña tenía el mismo aroma a canela y esperanza que Isabela recordaba de sus días de colegio. No había planeado venir aquí. De hecho,
Había estado caminando sin rumbo después de una reunión particularmente tensa con los bancos alemanes, cuando sus pies la habían llevado automáticamente a este pequeño oasis de nostalgia. Estaba sentada en una mesa junto a la ventana, revisando contratos en su tablet, cuando una sombra familiar se proyectó sobre su mesa. Isabela alzó la vista y se encontró con los ojos azules de Diego, que llevaba ropa civil, jeans oscuros y una camiseta azul marino que resaltaba el color de sus ojos. Parecía tan sorprendido de verla como ella de verlo. «Diego», dijo, y notó que su voz sonaba menos controlada que en su oficina. «¿Qué haces aquí?» «Vivo cerca», respondió él señalando vagamente hacia el este. «Vengo aquí a tomar café antes de mis turnos nocturnos». «¿Y tú?» Isabela miró alrededor del pequeño café, tan diferente de los restaurantes elegantes donde solía almorzar con clientes. «Nostalgia, supongo», admitió. «Solía venir aquí cuando era más joven». «¿Puedo?», preguntó Diego, señalando la silla vacía frente a ella. Isabela vaciló por un momento, pero luego asintió. «Solo café», se dijo a sí misma. «Solo dos viejos conocidos tomando café». Diego se sentó y pidió un cortado al camarero. Isabela notó que todavía tenía las mismas manos elegantes, aunque ahora estaban marcadas por pequeñas cicatrices que hablaban de años de trabajo peligroso. «¿Cómo está tu familia?», preguntó Isabela, sorprendiéndose a sí misma por iniciar la conversación. «Bien», respondió Diego y su rostro se suavizó. «Mis padres se jubilaron el año pasado. Se mudaron a Valencia, cerca de la playa. Mi hermano terminó la universidad y ahora es ingeniero. Su corazón está perfecto». Isabela sintió una calidez genuina al escuchar eso. «Me alegra mucho saber eso». «¿Y tu padre?», preguntó Diego cuidadosamente. «Escuché sobre el derrame». «Estable», respondió Isabela. «Vive en una residencia privada. Es complicado». Diego asintió, entendiendo que había territorio peligroso en esa dirección. «¿Te gusta dirigir la empresa?», preguntó. Isabela consideró la pregunta. «Es satisfactorio, desafiante, a veces abrumador». «¿Pero te gusta?», insistió Diego. Isabela lo miró directamente. «¿A ti te gusta ser bombero?». «Sí», respondió sin dudar. No era lo que había planeado, pero sí. Me gusta ayudar a las personas. Me gusta marcar la diferencia. Como querías hacer siendo médico, pensó Isabela, pero no lo dijo. «Y yo tengo una anécdota», dijo Diego sonriendo con esa sonrisa que había hecho que Isabela se enamorara a los 17 años. «La semana pasada tuvimos que rescatar a un gato de 8 kilos llamado Napoleón. Estaba atascado en un árbol, maullando como si fuera el fin del mundo. Tardamos 2 horas en bajarlo, y en cuanto tocó el suelo, se fue caminando como si nada hubiera pasado». Isabela se rió, una risa genuina que la sorprendió. «¿Napoleón?», le pregunté a la dueña por el nombre. Dijo que era porque tenía complejo de emperador. Diego se rió también. Peso de emperador, definitivamente. Por un momento, la tensión entre ellos se desvaneció. Por un momento fueron solo 2 personas riendo juntas sobre un gato dramático. «Echo esto de menos», dijo Isabela sin pensar, y luego se sonrojó al darse cuenta de lo que había dicho. «¿Qué?», preguntó Diego suavemente. «Reír», admitió ella. «Reírme de verdad. No tengo muchas oportunidades para eso en mi mundo actual». Diego la estudió cuidadosamente. «Deberías reírte más. Siempre tuviste una risa hermosa». El comentario creó un momento de intimidad que hizo que ambos se sintieran incómodos. Isabela miró su tablet, fingiendo que había recibido un mensaje importante. «Debería irme», dijo, comenzando a guardar sus cosas. «Tengo una cena de negocios». «Por supuesto». Diego se levantó cuando ella lo hizo. «Isabela...» «Sí, me alegra haberte visto, de verdad». Isabela lo miró por un momento largo, viendo en sus ojos algo que la hizo recordar por qué había estado tan perdidamente enamorada de él. «A mí también», admitió, y luego se fue, dejando a Diego sentado en el café con el aroma de canela y la sensación de que algo importante acababa de comenzar otra vez. Esa noche, mientras Isabela cenaba con representantes del Deutsche Bank en el restaurante más exclusivo de Madrid,
Se encontró comparando sus conversaciones sofisticadas sobre fusiones y adquisiciones con la simplicidad genuina de reírse sobre un gato gordo llamado Napoleón. Y Diego, durante su turno nocturno en la estación de bomberos, se sorprendió silbando por primera vez en 5 años, recordando el sonido de la risa de Isabela, llenando el pequeño café como música. Ninguno de los dos sabía que este encuentro casual era solo el primero de una serie de coincidencias que el destino había comenzado a tejer, acercándolos lentamente hacia una conversación que ambos necesitaban tener, pero que ninguno sabía cómo comenzar. ¿Podrían estos momentos robados de conexión genuina romper las paredes que habían construido alrededor de sus corazones? ¿O solo servirían para recordarles todo lo que habían perdido? El Parque del Retiro estaba especialmente hermoso esa tarde de primavera. Isabela caminaba por los senderos familiares después de un evento benéfico, necesitando aire fresco, después de horas de sonrisas diplomáticas y conversaciones superficiales. No esperaba encontrarse con Diego corriendo por el mismo sendero, pero cuando lo vio acercarse, su corazón se aceleró de una manera que no tenía nada que ver con el ejercicio. «Isabela», dijo él, deteniéndose cuando la reconoció. «¿Qué haces aquí?» «Caminando», respondió ella, notando cómo la camiseta húmeda de sudor se adhería a su torso. «¿Y tú corres aquí a menudo?» «3 veces por semana». Diego se pasó una mano por el cabello húmedo. «Me ayuda a pensar». Se quedaron parados en el sendero, otros corredores y paseantes moviéndose alrededor de ellos, como agua alrededor de piedras inmóviles. «Diego», dijo Isabela impulsivamente, «¿te gustaría acompañarme al evento de esta noche? Es para una fundación médica. Pensé que tal vez te interese». Diego la miró con sorpresa. «¿Estás segura? Solo como amigos», añadió Isabela rápidamente. «Viejos conocidos». «Mentirosa», se dijo a sí misma, pero asintió cuando Diego aceptó. Esa noche, Diego llegó al Hotel Palace en un traje alquilado que le quedaba perfectamente, pero que Isabela sabía que había sido un sacrificio financiero para él. Cuando la vio esperándolo en el vestíbulo, llevando un vestido azul marino que complementaba perfectamente el color de sus ojos, se sintió como si hubiera retrocedido 5 años. «Estás hermosa», dijo sin pensar, y luego se sonrojó. «Gracias», respondió Isabela, y por primera vez en años se sintió genuinamente hermosa bajo la mirada de alguien. Durante el evento, se sentaron juntos en una mesa redonda con otros filántropos y médicos destacados. Isabela observó cómo Diego se iluminaba cuando los médicos hablaban sobre nuevos procedimientos cardíacos, cómo hacía preguntas inteligentes y perspicaces que revelaban que, aunque había abandonado sus sueños de medicina, nunca había perdido su pasión por el campo. «Podrías haber sido un excelente médico», susurró Isabela durante un momento de silencio. Diego la miró con una expresión dolorosa. «A veces la vida no nos da las opciones que queremos». «¿Pero por qué bombero?», insistió Isabela. «Podrías haber encontrado maneras de estudiar medicina, becas, préstamos». Diego se tensó. «Isabela, algunas cosas del pasado es mejor dejarlas enterradas». Pero Isabela había bebido suficiente champán como para sentirse valiente, y había pasado 5 años preguntándose qué había salido tan mal entre ellos. «No me digas que deberíamos dejar el pasado enterrado», dijo, su voz apenas audible, pero firme. «No cuando ese pasado incluye que me dijeras que lo que sentíamos era solo atracción física». Diego se puso pálido. «Isabela, quiero entender, Diego», continuó ella. «Quiero entender cómo pudiste pasar de decirme que me amabas a decirme que eras solo hormonas adolescentes. Quiero entender cómo pudiste besarme como si fuera tu mundo entero y después actuar como si nunca hubiera significado nada». Diego miró alrededor de la elegante sala de baile, consciente de que estaban rodeados de la élite de Madrid, el mismo tipo de personas cuya aprobación había sido usada como arma en su contra 5 años atrás. «Aquí no», murmuró. «Este no es el lugar». «¿Entonces cuándo?», preguntó Isabela, frustrándose. «¿Después de otros 5 años de encuentros casuales y conversaciones superficiales?». La intensidad en su voz atrajo algunas miradas curiosas de las mesas cercanas.
Diego se dio cuenta de que estaban al borde de crear una escena, exactamente lo que habría destruido a Isabela socialmente 5 años atrás. «Ven», dijo, levantándose y extendiendo su mano. «Vamos a caminar». Isabela tomó su mano y juntos salieron de la sala de baile hacia los jardines del hotel. La noche era fresca y Diego se quitó su chaqueta del smoking para ponerla sobre los hombros de Isabela. «Ahora habla», dijo ella cuando estuvieron solos bajo las estrellas. «Dime la verdad sobre por qué terminaste conmigo». Diego respiró profundamente, sabiendo que había llegado el momento que había estado posponiendo durante 5 años. «¿Realmente quieres saberlo?», preguntó. «¿Incluso si cambia todo lo que pensabas sobre esa época?» «Especialmente si cambia todo lo que pensaba», respondió Isabela con firmeza. «He pasado 5 años creyendo que no fui suficiente para ti, Diego. 5 años pensando que había algo fundamentalmente malo conmigo que te hizo darte cuenta de que no me amabas realmente». Diego sintió como si alguien le hubiera clavado un cuchillo en el pecho. «Dios mío, Isabela, nunca fuiste tú. Nunca hubo nada malo contigo. ¿Entonces qué?». Las lágrimas comenzaron a brillar en los ojos de Isabela. «¿Qué fue tan terrible que preferiste mentirme en lugar de decirme la verdad?». Diego cerró los ojos, preparándose para destruir la imagen que Isabela tenía de su padre, preparándose para admitir su propia cobardía. «Tu padre», dijo finalmente, «tu padre me amenazó». Isabela retrocedió como si la hubiera golpeado. «¿Qué?». «El día que terminé contigo, tu padre me llevó en su Mercedes y me amenazó con destruir a mi familia si no rompía contigo inmediatamente». El mundo de Isabela se tambaleó. «Eso es imposible». Me dijo que arruinaría la carrera de mi madre, que causaría accidentes en el trabajo de mi padre. Las palabras salían de Diego como agua de una presa rota. «Me mostró fotos de nosotros juntos, Isabela. Había estado haciendo que nos siguieran durante semanas». «No», susurró Isabela. «Mi padre no. Ya había comenzado a cumplir sus amenazas», continuó Diego. «El hospital estaba revisando las certificaciones de mi madre. El sindicato de mi padre estaba siendo investigado por irregularidades. Me dijo que si no terminaba contigo esa tarde, para el día siguiente, mis padres no tendrían trabajo». Isabela se tambaleó y Diego la sostuvo por los hombros. «Tenía 17 años, Isabela. No sabía qué hacer. No tenía dinero para abogados. No tenía poder para luchar contra él. Todo lo que tenía era la posibilidad de proteger a mi familia si sacrificaba mi propia felicidad». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Isabela ahora. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me diste la oportunidad de luchar junto a ti? ¿Contra tu propio padre?». Diego la miró con ternura. «¿Con qué derecho podía pedirte que eligieras entre tu familia y yo?». «Porque yo ya había elegido», gritó Isabela. «Te había elegido a ti». Diego la abrazó entonces, sintiendo cómo su cuerpo temblaba con sollozos que habían estado contenidos durante 5 años. «Lo sé», susurró contra su cabello, «pero yo decidí por ti, y tal vez fue la decisión equivocada, pero fue la única que pude tomar en ese momento». Se quedaron abrazados bajo las estrellas de Madrid, 2 corazones que finalmente comenzaban a sanar después de años de llevar heridas que nunca habían entendido completamente. Cuando finalmente se separaron, Isabela miró a Diego con una mezcla de amor, dolor y determinación que él nunca había visto antes. «Diego», dijo con voz firme, «no vamos a perder ni un día más, pero tendrían la fuerza para enfrentar las consecuencias de una verdad que había estado enterrada durante 5 años y el poder de un hombre que había demostrado que no había límites a lo que haría para controlar la vida de su hija». El apartamento de Diego en Vallecas era exactamente lo que Isabela había esperado y nada como lo que había imaginado al mismo tiempo. Era pequeño, sí, pero tenía una calidez que su mansión de Salamanca nunca había poseído. Libros se apilaban en cada superficie disponible, una guitarra española se apoyaba contra la pared, y las ventanas abiertas dejaban entrar el sonido de la vida real. Niños jugando en la calle, vecinos conversando en los balcones, el aroma de la cena de alguna abuela cocinando en el edificio. «Es un hogar de verdad», murmuró Isabela,
tocando suavemente el lomo de un libro de García Lorca que reconoció de sus días de instituto. «Es lo que pude permitirme con el salario de bombero», respondió Diego, nervioso por primera vez desde que habían llegado. «No es mucho, pero es perfecto», lo interrumpió Isabela, volviéndose hacia él. «Es completamente tú». Se miraron en el silencio del apartamento, ambos conscientes de que habían cruzado una línea al venir aquí juntos. La verdad revelada en los jardines del hotel había cambiado todo entre ellos, pero también había abierto heridas que necesitaban tiempo para sanar. «Isabela», dijo Diego suavemente, «no tienes que... ¿Que no tengo que qué?», preguntó ella, acercándose a él. «¿Estar aquí? ¿Quererte? ¿Perdonarte por una decisión que tomaste para proteger a tu familia?» Diego la miró con ojos llenos de dolor. «Perdóname porque durante 5 años te dejé creer que no eras suficiente. Perdóname porque fui cobarde. Perdóname porque arruiné lo mejor que me había pasado en la vida». Isabela alzó sus manos para tocar el rostro de Diego, sintiendo la textura áspera de la barba de un día, las pequeñas líneas que 5 años de culpa y arrepentimiento habían grabado alrededor de sus ojos. «Ya te perdoné», susurró. «Te perdoné en el momento en que entendí la verdad». «¿Cómo puedes perdonarme tan fácilmente?», preguntó Diego, cubriendo las manos de ella con las suyas. «Porque entiendo lo que es estar aterrorizada por las amenazas de mi padre», respondió Isabela. «Porque sé lo que es sentir que no tienes poder contra él, y porque nunca dejé de amarte, ni por un solo día». Diego cerró los ojos, sintiendo como si un peso de 5 años finalmente se estuviera levantando de sus hombros. «Yo tampoco», admitió. «Intenté salir con otras mujeres, intenté olvidarte, pero siempre estabas ahí. En cada sonrisa que no era la tuya, en cada conversación que no tenía tu inteligencia, en cada momento en que debería haber sido feliz, pero no podía serlo completamente». Isabela se puso de puntillas y besó a Diego suavemente, un beso que sabía a perdón, a segundas oportunidades, a amor que había sobrevivido a 5 años de separación y dolor. «Isabela», murmuró Diego contra sus labios, «¿estás segura? No quiero que sientas que tienes que...». «Diego», lo interrumpió ella mirándolo directamente a los ojos, «tengo 22 años, no 17. Sé exactamente lo que quiero, y te quiero a ti». Hicieron el amor lentamente, como si quisieran memorizar cada momento, cada caricia, cada suspiro. Para Isabela, que había tenido algunas relaciones en Londres pero nunca había sentido verdadera conexión emocional, estar con Diego era como llegar a casa después de un largo viaje. Para Diego, que había estado emocionalmente muerto durante 5 años, tocar a Isabela era como volver a la vida. «Es la primera vez», susurró Isabela cuando estaban acostados juntos después. «Contigo, quiero decir. Técnicamente no, pero emocionalmente sí». Diego la abrazó más fuerte, entendiendo exactamente lo que quería decir. «Para mí también», admitió. «No importa con quién más haya estado. Tú eres la primera vez que importa». Se quedaron despiertos hasta el amanecer, hablando sobre los 5 años que habían perdido, sobre sus sueños, sobre cómo habían cambiado, sobre todo lo que querían hacer juntos ahora que tenían una segunda oportunidad. «¿Qué vamos a hacer con respecto a tu padre?», preguntó Diego cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por las ventanas. Isabela se incorporó ligeramente para mirarlo. «Voy a confrontarlo. Va a saber que sé la verdad, y va a saber que esto no se va a repetir. Isabela, es peligroso. Si fue capaz de amenazarme a mí, entonces tendrá que amenazarme a mí también», respondió Isabela con una determinación que Diego nunca había visto en ella. «Pero ya no soy una niña de 17 años, Diego. Soy la CEO de Mendoza Enterprises. Tengo mi propio poder ahora». Diego la estudió cuidadosamente, viendo en ella una fuerza que había crecido durante sus años de separación. «¿Y si intenta separarnos otra vez?». Isabela sonrió, y había algo feroz en esa sonrisa que le recordó a Diego que ella era, después de todo, la hija de Rafael Mendoza. «Entonces descubrirá que ya no soy la niña asustada que puede ser manipulada», respondió, «y descubrirá que el amor verdadero es más fuerte que cualquier amenaza que pueda hacer». Pero mientras Isabela hablaba con tanta confianza,
sobre enfrentar a su padre, ninguno de los dos sabía que Rafael Mendoza, incluso debilitado por el derrame, aún tenía cartas que jugar, y que la guerra por el futuro de Isabela y Diego estaba apenas comenzando. ¿Sería suficiente el amor que habían redescubierto para resistir una segunda ronda de manipulaciones? ¿O Rafael encontraría nuevas maneras de separar a la hija que consideraba su mayor logro del hombre que veía como su mayor amenaza? El Hospital Universitario La Paz nunca había parecido tan intimidante para Isabela. Mientras caminaba por los pasillos de mármol hacia la habitación privada, donde Rafael Mendoza había residido durante los últimos meses, sintió como si se estuviera preparando para la batalla más importante de su vida. Había pasado 3 días desde su noche con Diego, 3 días durante los cuales había estado preparándose mentalmente para esta confrontación. Sabía que tenía que enfrentar a su padre, no solo por Diego, sino por sí misma, por la mujer en la que se había convertido, por el derecho a elegir su propio destino. Cuando abrió la puerta de la habitación, encontró a Rafael sentado en una silla junto a la ventana, leyendo El País. El derrame había afectado su lado izquierdo, pero su mente permanecía tan afilada como siempre, y cuando alzó la vista para mirarla, Isabela vio la misma inteligencia calculadora que había dominado su infancia. «Isabela», dijo él, dejando el periódico a un lado, «qué sorpresa tan inesperada». «Papá», respondió ella, tomando asiento en la silla frente a él. «Tenemos que hablar». Rafael estudió el rostro de su hija cuidadosamente. Había algo diferente en ella, una firmeza que no había visto antes. ¿Sobre qué exactamente? Isabela respiró profundamente, preparándose para las palabras que cambiarían para siempre la relación entre ellos. Sobre Diego Herrera, sobre lo que le dijiste hace 5 años, sobre las amenazas que hiciste a su familia. El rostro de Rafael no mostró sorpresa, solo una leve expresión de fastidio, como si hubiera estado esperando esta conversación. «Ah», dijo simplemente. Finalmente se lo dijo. «¿Eso es todo lo que vas a decir?» Isabela sintió una oleada de rabia. Después de 5 años de dejarme creer que algo estaba fundamentalmente mal conmigo, hice lo que era necesario, respondió Rafael calmadamente. Eras una niña de 17 años enamorada de un chico que habría arruinado tu futuro. No eras tú quien debía decidir eso. Isabela se levantó de la silla, paseándose por la habitación. Era mi vida, mi elección, mi corazón. Tu corazón de 17 años, corrigió Rafael. Los sentimientos adolescentes no son base para decisiones que afectan imperios generacionales. ¿Imperios? Isabela se volvió hacia él. ¿Eso es todo lo que soy para ti? ¿Una pieza en tu imperio? Rafael la miró con una expresión que habría parecido tierna si Isabela no hubiera conocido la frialdad que se escondía detrás. Eres mi mayor logro, Isabela. Todo lo que construí fue para ti, para darte un futuro que yo nunca tuve. No iba a permitir que lo arrojaras por un capricho romántico. No era un capricho, respondió Isabela firmemente. Era amor, real, verdadero, del tipo que dura toda la vida. ¿Ah, sí? Rafael se recostó en su silla. ¿Y dónde está ahora ese amor que dura toda la vida? Han pasado 5 años, Isabela. Si hubiera sido tan fuerte, habría sobrevivido. Sobrevivió, dijo Isabela. A pesar de tus mentiras, a pesar de tus manipulaciones, sobrevivió. Diego y yo estamos juntos otra vez. Por primera vez, Rafael mostró genuina sorpresa. ¿Qué? Nos reencontramos. Él me salvó durante el incendio en la torre y nos reencontramos. Ahora sé la verdad sobre lo que hiciste y no voy a permitir que vuelvas a interferir en mi vida. Rafael se quedó en silencio durante un largo momento, procesando esta información. Isabela, dijo finalmente, su voz tomando un tono más serio. No entiendes las implicaciones de lo que estás diciendo. Eres la CEO de Mendoza Enterprises. Tu reputación, tu posición social... ¿Mi reputación? Isabela se rió amargamente. ¿Te refieres a la reputación que casi perdí durante los ataques de la prensa el mes pasado? La posición social que me hace sentir sola y vacía cada noche. Prefiero ser feliz con Diego que miserable con toda la aprobación social del mundo. Eres ingenua, dijo Rafael.
El amor romántico no dura, Isabela. Los matrimonios felices son raros, los divorcios costosos. Lo que dura es el poder, la seguridad financiera, la posición. Tal vez para ti, respondió Isabela, pero yo no soy tú. Rafael la estudió cuidadosamente, como si la estuviera viendo por primera vez. ¿Y qué propones hacer exactamente? Voy a estar con Diego, dijo Isabela sin vacilar. Voy a dirigir la empresa según mis propios términos, no los tuyos. Y si no puedes aceptar eso, entonces tendrás que aceptar que ya no formas parte de mi vida. Isabela, piénsalo bien. La voz de Rafael se volvió persuasiva. ¿Realmente crees que un bombero de Vallecas puede hacerte feliz a largo plazo? ¿No te aburrirás dentro de unos años? Diego me conoce, respondió Isabela. Me ama por quien soy realmente, no por lo que represento o poseo. Cuando estoy con él no tengo que fingir ser alguien más. Rafael suspiró profundamente, como si hubiera llegado a una decisión difícil. Muy bien, dijo finalmente. Si esa es tu elección final, lo es. Entonces tendrás que vivirla sin mi apoyo financiero, sin mis conexiones, sin la protección del nombre Mendoza. Isabela lo miró con sorpresa. Me estás desheredando. Te estoy liberando, corrigió Rafael. Según tú, ya no necesitas lo que yo te di. Puedes construir tu propia vida con tu bombero. ¿Y la empresa? Tengo otros herederos potenciales, primos, sobrinos. La empresa sobrevivirá sin ti. Isabela sintió un momento de pánico. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había logrado, todo lo que la había definido durante los últimos 5 años. Pero entonces pensó en la manera en que Diego la había mirado la noche anterior, en cómo se había sentido completamente ella misma en sus brazos, en la risa genuina que había compartido con él en el café peruano. «Acepto», dijo firmemente. «Puedo cargar con las consecuencias de mis propias decisiones». Rafael la miró con lo que podría haber sido respeto, si Isabela no lo hubiera conocido tan bien. «Espero que sepas lo que estás haciendo, Isabela». «Lo sé», respondió ella, dirigiéndose hacia la puerta. «Por primera vez en mi vida, sé exactamente lo que estoy haciendo». Pero antes de salir se volvió una última vez. «Una cosa más, papá. Incluso los amores más fuertes pueden romperse cuando son atacados constantemente. Pero cuando sobreviven, cuando renacen de las cenizas, se vuelven indestructibles. Mi amor por Diego ya pasó por el fuego una vez. Esta vez no hay nada que puedas hacer para destruirlo». Y con esas palabras, Isabela Mendoza salió de la habitación, dejando atrás no solo a su padre, sino también a la versión de sí misma que había vivido para complacer a otros en lugar de para ser feliz. ¿Pero tendría razón sobre la fuerza de su amor? ¿O había subestimado el poder que Rafael aún tenía para causar daño, incluso desde la limitación de su condición física? Isabela salió del hospital con pasos firmes, pero cuando llegó a su Mercedes en el estacionamiento, las manos le temblaban tanto que no pudo insertar la llave en la cerradura. La magnitud de lo que acababa de hacer comenzó a asentarse. Había desafiado al hombre más poderoso de su vida. Había rechazado su herencia. Había elegido el amor sobre la seguridad. Se recostó contra el auto y sacó su teléfono, escribiendo un mensaje rápido. «Se acabó, ganamos, voy para allá». En la estación de bomberos, Diego estaba revisando el equipo del camión cuando recibió el mensaje de Isabela. Leyó las palabras 3 veces antes de permitirse creer lo que significaban. Una sonrisa se extendió por su rostro. La primera sonrisa verdaderamente libre en 5 años. «¿Buenas noticias?», preguntó Miguel, notando el cambio en la expresión de su compañero. Diego miró a su amigo, el hombre que había sido testigo de años de dolor silencioso, y tomó una decisión. «Miguel», dijo, «¿recuerdas que me preguntaste sobre la mujer que me tenía enamorado de un fantasma? ¿La misteriosa Isabela?». Miguel alzó las cejas. «¿Qué pasa con ella?». «Resulta que no era un fantasma después de todo». Diego sonrió. «Y resulta que los finales felices sí existen». Cuando Isabela llegó a la estación de bomberos 20 minutos después, encontró a Diego esperándola en la entrada. Corrió hacia él, y cuando la abrazó levantándola del suelo, Isabela sintió como si finalmente hubiera llegado a casa después de un viaje de 5 años. «¿Cómo fue?», preguntó Diego cuando la bajó. «Difícil, liberador,
Aterrador. Perfecto, respondió Isabela, enmarcando el rostro de él con sus manos. Me desheredó. Diego se tensó. Isabela, no tenías que... Sí tenía que hacerlo, lo interrumpió ella. No por ti, aunque también por ti, pero principalmente por mí, por la mujer que quiero ser, por la vida que quiero vivir. ¿Y no te arrepientes? Perdiste todo por lo que habías trabajado. No perdí nada, Isabela sonrió. Gané todo. Gané mi libertad, gané mi integridad, te gané a ti. Y además, añadió con una sonrisa pícara, resulta que soy bastante buena dirigiendo empresas. Puedo conseguir otro trabajo. Diego la besó entonces, profundamente, sin importarle que estuvieran parados en la entrada de la estación de bomberos, donde todos sus compañeros podían verlos. Te amo, murmuró contra sus labios. Te amo con toda mi alma, Isabela Mendoza. Y yo te amo a ti, Diego Herrera, respondió ella. Te amo con todo lo que soy y todo lo que seré. Esa noche, en el pequeño apartamento de Diego en Vallecas, hicieron planes para su futuro. Isabela tenía ahorros suficientes para mantenerse mientras buscaba un nuevo trabajo, y Diego bromeó sobre que siempre había querido una novia que ganara más dinero que él. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Diego mientras estaban acostados juntos, los planes del futuro extendiéndose ante ellos como un mapa de posibilidades infinitas. Hay una empresa de consultoría que me ha estado cortejando durante meses, respondió Isabela. Trabajo internacional, viajes, la oportunidad de ayudar a empresas familiares a modernizarse. Es irónico, ¿no? ¿Y nosotros?, preguntó Diego. ¿Qué somos nosotros? Isabela se incorporó para mirarlo. Somos todo lo que siempre fuimos destinados a ser. Somos dos personas que se aman lo suficiente como para luchar por ese amor, sin importar lo que cueste. Incluso si significa que a veces estaré en Vallecas mientras tú estás viajando por Europa. Incluso si significa eso, confirmó Isabela. Porque hemos pasado 5 años separados por mentiras y miedo. Un poco de distancia geográfica no puede ser peor que eso. ¿Y el matrimonio?, preguntó Diego nerviosamente. ¿Hijos? ¿Todas esas cosas normales que las parejas normales hacen? Isabela se rió. ¿Normales? Diego, acabamos de derrotar a mi padre multimillonario megalómano después de 5 años de separación forzada. No creo que podamos aspirar a ser normales. Pero, si quieres esas cosas, ¿conmigo? Quiero todo contigo, respondió Isabela seriamente. Quiero despertarme contigo todos los días por el resto de mi vida. Quiero que nuestros hijos tengan tus ojos azules y mi determinación. Quiero envejecer contigo y contarles a nuestros nietos sobre cómo el amor verdadero puede sobrevivir a cualquier cosa. Diego la besó con una ternura que contenía la promesa de toda una vida. Entonces casemos, dijo. No necesitamos la aprobación de tu padre ni una boda elegante. Solo necesitamos un juez, 2 testigos y el resto de nuestras vidas por delante. ¿Es una propuesta?, preguntó Isabela con una sonrisa. Isabela Mendoza, dijo Diego tomando sus manos entre las suyas, ¿te casarías con un bombero de Vallecas que te ama más que a su propia vida? Sí, respondió ella sin dudar. 1000 veces sí. Se casaron 3 semanas después, en una ceremonia civil pequeña, con Miguel y Carmen como testigos. Isabela llevaba un vestido blanco simple que había comprado en el Corte Inglés, y Diego llevaba el único traje que poseía. Fueron la pareja más feliz que el juzgado había visto en años. Después de la ceremonia, cenaron en el café peruano donde se habían reencontrado, brindando con café cortado porque era lo que podían permitirse y porque era perfecto para ellos. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Diego mientras caminaban por Malasaña como marido y mujer. ¿Solo uno?, respondió Isabela. ¿Cuál? Que tardamos 5 años en llegar aquí. Diego se detuvo y la besó bajo la luz de las farolas, con el sonido de Madrid nocturno como música de fondo. Tal vez necesitábamos esos 5 años para crecer, para convertirnos en las personas que podrían luchar por esto, dijo él. Tal vez necesitábamos perdernos para poder encontrarnos realmente. Isabela consideró sus palabras y sonrió. ¿Sabes qué? Creo que tienes razón. Ahora somos más fuertes, más seguros de nosotros mismos. Ahora sabemos lo que vale la pena pelear.
¿Y qué vale la pena pelear? Esto, respondió Isabela, alzándose de puntillas para besarlo otra vez. Este amor que sobrevivió a 5 años de separación, a la manipulación, al miedo, a todo lo que el mundo pudo arrojarnos. Este amor que nos convirtió en las personas que necesitábamos ser. Y mientras caminaban por las calles de Madrid como marido y mujer, ambos supieron que habían ganado algo más valioso que cualquier herencia. Habían ganado un amor que era verdaderamente indestructible. 2 años después de su boda, Isabela y Diego habían construido una vida que ninguno de los dos habría podido imaginar en sus sueños más audaces. El apartamento en Vallecas había sido reemplazado por una casa modest en Malasaña, un término medio perfecto entre el mundo de donde venía Isabela y el barrio que había formado a Diego. Isabela había prosperado en la empresa de consultoría internacional, ayudando a empresas familiares de toda Europa a modernizar sus estructuras sin perder su esencia. Era irónico, pensaba a menudo, que hubiera encontrado su verdadera vocación después de abandonar el imperio familiar que había sido construido para ella. Diego había sido ascendido a capitán de bomberos y había comenzado a estudiar medicina por las noches. A los 25 años, finalmente estaba persiguiendo el sueño que había abandonado por amor, con el apoyo incondicional de la mujer que había estado dispuesta a sacrificar todo por él. ¿Cómo van los estudios?, preguntó Isabela una tarde, encontrando a Diego inclinado sobre libros de anatomía en la mesa de la cocina. Difícil pero gratificante, respondió él, alzando la vista para sonreírle. A veces no puedo creer que a mi edad esté estudiando para ser médico. Nunca es demasiado tarde para perseguir los sueños verdaderos. Isabela se acercó y masajeó sus hombros tensos. Además, serás el médico más guapo del Hospital La Paz. Diego se rió, tomando su mano y besando sus dedos. ¿Y cómo fue tu día salvando empresas familiares disfuncionales? Interesante. Isabela se sentó a su lado. Hoy trabajé con una familia en Roma, donde el patriarca se negaba a dejar que su hija asumiera control de la empresa porque pensaba que era demasiado emocional para los negocios. ¿Y qué hiciste? Le mostré los números. Le demostré que bajo la dirección de ella durante los últimos 6 meses, la empresa había aumentado sus ganancias en un 30%. Isabela sonrió con satisfacción. A veces los padres necesitan datos duros para darse cuenta de que sus hijos han crecido. Diego la estudió cuidadosamente. ¿Alguna vez piensas en tu padre? Isabela consideró la pregunta. En los 2 años desde su confrontación en el hospital, Rafael había intentado contactarla exactamente 3 veces. Una carta el día de su boda, que ella no abrió. Una llamada en su cumpleaños, que no contestó. Y un ramo de flores cuando se enteró de su éxito en la consultoría, que donó a un hospital. A veces, admitió, me pregunto si alguna vez entenderá que tomé la decisión correcta. Pero ya no me duele como antes. ¿Y si algún día quisiera reconciliarse? Isabela tomó la mano de Diego entre las suyas. Tendría que aceptar completamente mi vida, mi matrimonio, mis decisiones. Tendría que disculparse contigo por lo que te hizo, y tendría que entender que ya no soy la niña que puede ser manipulada con amenazas o chantajes emocionales. ¿Crees que es capaz de eso? Honestamente, no lo sé, pero no voy a vivir mi vida esperando a que cambie. Estoy demasiado ocupada siendo feliz. Esa noche, mientras Diego estudiaba y Isabela trabajaba en una propuesta para una empresa familiar en Barcelona, sonó el teléfono. Isabela miró el número y frunció el ceño. Era del hospital donde estaba Rafael. Dígame, contestó cautelosamente. ¿Señora Herrera? Era la voz de una enfermera. Soy la enfermera García del Hospital La Paz. Su padre, Rafael Mendoza, ha sufrido otro derrame. Está en cuidados intensivos y ha estado pidiendo por usted. Isabela sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Diego alzó la vista inmediatamente, notando el cambio en su expresión. ¿Cómo está?, preguntó Isabela. Estable, pero grave. Los médicos dicen que las próximas 24 horas serán críticas. Isabela cerró los ojos, sintiendo la familiar sensación de estar parada en una encrucijada. Pero esta vez no estaba sola. Voy para allá, dijo finalmente. ¿Quieres que te acompañe?, preguntó Diego cuando ella colgó. ¿Estarías dispuesto a hacerlo?
Isabela lo miró con sorpresa. «¿Después de todo lo que te hizo?» «Isa», Diego usó el apodo que había comenzado a usar después de casarse. «Es tu padre, y tú eres mi esposa. Vamos juntos». En el hospital encontraron a Rafael conectado a múltiples máquinas, su rostro pálido contra las sábanas blancas. Parecía más pequeño, más frágil de lo que Isabela recordaba. Cuando abrió los ojos y la vio, una lágrima rodó por su mejilla. «Isabela», murmuró con voz débil. «¿Viniste?» «Sí, papá», respondió ella tomando su mano. «Estoy aquí». Los ojos de Rafael se movieron hacia Diego, que había permanecido respetuosamente cerca de la puerta. «Diego Herrera», dijo Rafael con dificultad, «el bombero que se robó a mi hija». «El hombre que la ama», corrigió Diego firmemente, pero sin hostilidad. Rafael los estudió a ambos durante un largo momento. «¿Son felices?», preguntó finalmente. «Sí», respondió Isabela sin dudar. «Muy felices». «¿Y la empresa de consultoría?» «Me está yendo muy bien. Estoy ayudando a familias como la nuestra a encontrar equilibrio entre tradición y progreso». Rafael cerró los ojos. «Siempre fuiste más inteligente que yo», murmuró. «Yo construí un imperio, pero tú construiste una vida». «Papá». «No», la interrumpió él débilmente. «Déjame hablar. Tal vez no tenga otra oportunidad». Miró hacia Diego. «Te debo una disculpa, joven. Lo que hice fue imperdonable. Tenías razón al amarla, y ella tenía razón al elegirte». Diego se acercó a la cama. «Señor Mendoza, usted pensaba que estaba protegiendo a su hija. Puedo entender eso. ¿Puedes perdonar a un viejo tonto que casi destruye el amor verdadero por miedo?» Diego miró a Isabela, quien asintió con lágrimas en los ojos. «Ya lo hice», respondió Diego. «El día que entendí que usted actuaba por amor a Isabela, aunque fuera un amor equivocado». Rafael sonrió débilmente. «Cuida de ella. Ella es mi único triunfo verdadero. Lo haré», prometió Diego. «Cada día de mi vida». Rafael vivió 2 semanas más, tiempo suficiente para conocer la noticia de que Isabela estaba embarazada, tiempo suficiente para sonreír cuando Diego le contó sobre sus estudios de medicina, tiempo suficiente para decirle a Isabela que estaba orgulloso de la mujer en que se había convertido. Murió pacíficamente una tarde de otoño, con Isabela sosteniendo una mano y Diego sosteniendo la otra. En el funeral, Isabela se sorprendió por la cantidad de personas que vinieron a presentar sus respetos. Empresarios, empleados de Mendoza Enterprises, hasta algunos de los vecinos de Vallecas que habían llegado a conocer a Diego, y por extensión, a Isabela. «¿Estás bien?», preguntó Diego mientras caminaban por el cementerio después del servicio. «Sí», respondió Isabela, tocando su vientre donde su bebé crecía. «Triste, pero bien. Al final, él entendió. Al final, nos dio su bendición». «¿Y la empresa?». Isabela sonrió. «La heredé después de todo, pero voy a hacer las cosas de manera diferente. Voy a dirigirla como madre trabajadora, como esposa de un bombero que estudia medicina, como una mujer que sabe que la felicidad vale más que el poder». 6 meses después, Isabela dio a luz a un niño con los ojos azules de Diego y la determinación verde de Isabela. Lo llamaron Rafael Diego Herrera Mendoza, en honor tanto al abuelo, que había aprendido a amar de manera diferente, como al padre, que había elegido el amor sobre la facilidad. Y cuando Diego se graduó de medicina 2 años después, con Isabela y pequeño Rafa aplaudiendo en la audiencia, supo que había valido la pena cada sacrificio, cada momento de dolor, cada año de separación, porque a veces el amor verdadero no es el que llega fácilmente, sino el que sobrevive a las tormentas, crece en la adversidad y emerge más fuerte del otro lado. La guerra había terminado y finalmente la vida podía comenzar. «¿Sabes qué?», dijo Isabela una tarde, mientras Diego jugaba con Rafa en el jardín de su nueva casa en Salamanca. «Creo que García Lorca tenía razón». «¿Sobre qué?», preguntó Diego, alzando a su hijo hacia el cielo mientras el niño reía.